amiguitos, saludos, bienvenidos, espero que estéis bien. Bueno, espero que os gustara lo que os leí, lo último que os leí, ¿no? Eran unas reflexiones de un tal Antonio, me olvida el nombre, ¿cómo es? Antonio Zozaya, ¿no? Este hombre vivió en el siglo XIX, fue periodista principalmente y escritor, y más periodista que otra cosa, ¿no? Y aquí pues se ve que ya cuando era mayor pues hace unas reflexiones de su vida que son muy interesantes. A mí lo que más gracia me hizo, que no lo voy a leer de mente, fue cuando dice que estaba algo así como que estaba trabajando en el periódico y que él disfrutaba muchísimo con ese trabajo. Y dice, y encima me pagan, me pagan tanto, o sea que echaba las horas que fuera, ¿no? Entonces pues yo me acordé de Homer Simpson, que en una ocasión le dice a su hijo, papá, ¿y a ti? ¿Qué te gustaría a ti trabajar? Dice, así para, dice, pues a mí, si me pagaran por rascarme la espalda y por beber cerveza, sería feliz, ¿no? Y bueno, yo pensé en mí misma también, ¿no? Que grabando estos vídeos, pues la verdad es que disfruto mucho. Si me pagaran por grabarlos, vamos, ya, no sé, tendría que donarlos a los que me ven o algo así, ¿no? Sería el colmo. Pero bueno, yo con que tener visitas y con poder hacerlo me conformo. Bueno, pues voy a comentaros un poco de esto. Por ejemplo, aquí empieza, dice, se me pide que hable de mis primeras luchas, pero toda mi vida ha sido una lucha cruel, implacable, sin misericordia, conmigo mismo, ¿no? Entonces, esto pues, es muy interesante. A mí me hace mucho pensar, ¿no? Yo me identifico totalmente, ¿no? Que toda la vida es una lucha con uno mismo, principalmente, ¿no? Es como si tuviéramos varios entes, que tiran de nosotros, ¿no? Por un lado el sentido común, la razón, por otro lado las emociones, los sentimientos que tiran para otro lado y te empujan a unas conductas, el razonamiento te empuja para otras y ahí está la lucha, ¿no? La conciencia que te remuerde. Hay como varias entidades dentro de cada uno, entiendo yo. Por eso me parece interesante. Luego, pues en la misma línea dice pelear, ya lo he dicho, conmigo mismo, pero con los demás los he declarado vencidos de antemano, porque no podían quitarme lo que era mío de propio. La dignidad, el sentido estético, el amor a todo, mi identificación con lo eterno, o sea, lo que es tuyo, nadie te lo puede quitar. Tu esencia, como dice aquí, tu personalidad, tu dignidad, tu sentido estético, el amor a todo, nadie te lo puede quitar, ¿no? Y eso es lo más valioso que tenemos. Entonces yo al leer esta frase me acordé de Schopenhauer. Qué bueno, que ya os he hablado de él. La verdad, entonces me acordé de este libro, El arte del buen vivir, de Schopenhauer. Schopenhauer yo antes lo oía, digo, madre mía, digo, eso tiene que ser un ladrillo, digo, eso voy a leer yo a Schopenhauer. Ya os comenté que no estudié el bachillerato, ¿no? Que yo soy autodidacta. Entonces en una ocasión, un amigo mío que por internet, que era mucho más culto que yo, era incluso profesor de universidad, ¿no? Y era una persona muy culta, pues me habló de Schopenhauer y digo, pero eso es un pedrusco para mí, o eso no. Dice, compra El mundo como voluntad y representación, que es su obra principal y eso es muy importante. Bueno, me costó un dineral encontrar y compré el libro ese, ¿no? Del mundo como voluntad y representación. Pero luego me puse a leerlo, y eso era un ladrillo, pero vamos, en la cabeza. Que era un nivel muy alto que yo no entendía. Y digo, pues ahí se queda Schopenhauer, porque yo no estoy a su altura. Para mí la lectura es placer, es disfrutar, es decirme cosas. Entonces, si no lo entiendo y estoy ahí encogida, digo, pues no leo. Yo leo para disfrutar. Y ahí dejé a Schopenhauer. Pero una ocasión, yendo por ahí por los mercadillos, de los que soy tan aficionada, ¿no? Vi un libro así pequeñito, muy pequeñito, que se llama El amor, las mujeres y la muerte, de Schopenhauer. Digo, oye, digo, pues como es tan corto, digo, voy a probar. Bueno, me lo compré, me puse a leer, y es que disfruté horrores, porque Schopenhauer desde entonces me encanta. Y bueno, es que al final de su vida, Schopenhauer escribió dedicado al gran público, ya con un lenguaje más llano, que se puede entender, no hace falta ser ducho en filosofía, ni metafísica, ni nada, ¿no? Con esos últimos libros que escribió, ¿no? Se llama, es que es un nombre muy raro, para la Ióctida y no sé qué, bueno,
El caso es que de esos libros últimos que él escribió, de esos últimos, se han hecho muchos libros. El amor, la mujer y la muerte, El arte del buen vivir, el malestar, yo qué sé, un montón de cosas se han hecho, ¿no? Entonces, esta frase que dice que lo más importante, lo más valioso que tenemos está dentro de nosotros y que nadie nos lo puede quitar, me acordé de Schopenhauer porque en el arte del buen vivir lo dice, ¿no? Y voy a leer un poquito de Schopenhauer, ¿no? De este libro que es muy interesante. Dice, Aristóteles ha dividido, en su Ética Nicomaco, ya hablé de este libro que yo lo he leído, Aristóteles ha dividido los bienes de la vida humana en tres clases, los exteriores, los del alma y los del cuerpo. Conservando la división en tres, digo que lo que diferencia la suerte de los mortales puede reducirse a tres condiciones fundamentales. Son estas. Lo que uno es. Esto se compagina con los bienes del alma, ¿no? Así pues, la personalidad en su sentido más lato. Por consiguiente, se comprende aquí la salud, la fuerza, la belleza, el temperamento, el carácter moral, la inteligencia y su desarrollo. Se está hablando de los tres bienes que tenemos. Y uno es lo que uno es. Exacto. Luego, lo que uno tiene. Aquí se comprende la propiedad y el haber de todas clases. Y en tercer lugar, de los bienes que tenemos, ¿no? Lo que uno representa. Sabido es que por esta expresión se entiende cómo los demás se representan a un individuo. Por consiguiente, lo que está en su representación. Consiste, pues, en la opinión que tienen los demás y se divide en honor, categoría y gloria. Esos son los bienes que tiene la persona, ¿no? La diferencia de la primera clase de que tenemos que ocuparnos son las que la misma naturaleza ha establecido entre los hombres, de donde ya se puede inferir que su influencia sobre la felicidad o la desgracia será más esencial y más penetrante que la diferencia derivada de las reglas humanas que hemos mencionado en las dos clases siguientes. O sea, está diciendo que lo más importante para la felicidad de la persona es el primer apartado, lo que uno es. Y aquí entra la salud, la fuerza, la belleza, el temperamento, el carácter, la inteligencia y su desarrollo. Eso es más importante que lo que uno tiene y lo que uno representa. Ya Metrodoro, primer discípulo de Epicuro, me he quedado un poco atrás, ¿no? Dice, por lo que atañe a las verdaderas ventajas personales son con respecto a todas las ventajas de la categoría y hasta del nacimiento, aunque sea real, de la riqueza y demás, lo que los reyes verdaderos son a los reyes de teatro. O sea que el que no tiene lo primero, aunque tenga mucho dinero o mucha categoría, equivale como a un rey verdadero a un rey de teatro. O sea que no es... Ya Metrodoro, primer discípulo de Epicuro, había intitulado un capítulo de cómo las causas que provienen de nosotros mismos contribuyen más a nuestra felicidad que las que nacen de las cosas exteriores. Y sin duda alguna, para el bienestar del individuo y hasta para toda su manera de ser, lo principal es lo que se encuentra o se produce en él. Allí reside inmediatamente, en efecto, su bienestar o su malestar. Bajo esta forma, en definitiva, se manifiesta primero el resultado de su sensibilidad, de su voluntad y de su pensamiento. Todo lo que se encuentra en el exterior tiene solo una influencia indirecta. Así pues, las mismas circunstancias, los mismos acontecimientos exteriores afectan a cada individuo de manera diferente y aunque colocados en un mismo ambiente, cada cual vive en un mundo distinto. Porque no tiene directamente relación más que con sus propias percepciones, con sus propias sensaciones y con movimientos de su propia voluntad. Las cosas exteriores no ejercen influencia alguna sobre él, sino en cuanto que determinan estos fenómenos interiores. El mundo en que vive cada uno depende de la manera de concebirlo, la cual difiere en cada cerebro. Según la naturaleza de la inteligencia, parecerá pobre, insípido y monótono, o rico, interesante e importante. O sea que cada uno las mismas cosas las perciben de manera diferente. Para uno puede ser una maravilla y para otro un aburrimiento.
Cuando uno, por ejemplo, envidia a otro las aventuras interesantes que le han ocurrido durante su vida, debiera envidiarle más bien la facultad de concepción que ha prestado a estos acontecimientos, la importancia que tienen en su descripción. Porque el mismo acontecimiento que se presenta de una manera tan interesante en el cerebro de un hombre de talento, no parecería concebido por un cerebro vulgar más que una escena insípida de la vida cotidiana. Esto se manifiesta en el más alto grado en muchas poesías de Goethe y de Byron, cuyo asunto se basa indudablemente en un dato real. Un necio al leerla es capaz de envidiar al poeta la agradable aventura en lugar de envidiarle la robusta imaginación, que de un acontecimiento vulgar ha sabido hacer algo tan grande y tan bello. De igual manera, el melancólico verá una escena de tragedia allí donde el sanguíneo no ve más que un conflicto interesante y el flemático un hecho insípido. O sea, un sanguíneo, una persona... Es que antes los antiguos dividían el carácter de las personas en sanguíneo, flemático y el otro, y melancólico, ¿no? Entonces, el melancólico sería el carácter depresivo, el sanguíneo, pues la persona alegre, con ganas de vivir, y el flemático, pues la persona impasible, que se aburre, que pasa de todo. Algo así. Todo eso deriva de que toda realidad, es decir, toda actualidad cumplida, se compone de dos partes, el sujeto y el objeto, partes tan necesarias y tan estrictamente unidas como el oxígeno y el hidrógeno en el agua. La mitad objetiva, idéntica, siendo distinta a la subjetiva, o recíprocamente, hará que la realidad actual será distinta. La mitad objetiva más hermosa y mejor, cuando la subjetiva es obtusa, de mala calidad, nunca proporcionará más que una mala realidad y actualidad, semejante a una hermosa región vista en mal tiempo o reflejada por una mala cámara oscura. O sea, esto ya los científicos lo están viendo, ¿no? Que tenemos, el otro día estuve viendo que tenemos células que son capaces de, que son las que reconocen todo, entonces depende de esas células, es como nos orientamos en el espacio y depende de cómo somos nosotros, encontramos belleza pues en un paisaje, en una poesía, y otras personas eso les aburre, ¿no? Eso es lo que viene a decir. Por eso es muy bonito este espacio que dice aquí, dice pelear, ya lo he dicho, conmigo mismo, pero con los demás los he declarado vencidos de antemano, porque no podían quitarme lo que era mío propio. La dignidad, el sentido estético, el amor a todo, mi identificación con lo eterno. O sea, esos bienes que son internos tuyos, nadie te los puede quitar, ¿no? Por eso muchas veces los ricos pues envidian a gente. Acordaos, si queréis, leer lo de la conversación de Diógenes el Cínico y Alejandro Magno. Era el hombre más rico, Alejandro Magno, en ese momento, y Diógenes era como un mendigo, vivía en una tinaja, ¿no? Era un mendigo, ¿no? Y sin embargo Alejandro Magno envidia a Diógenes el Cínico, siendo tan pobre, por lo que es superior moralmente a él, que era más feliz por esa fuerza interior que tiene, por esa personalidad, por esa capacidad interna, ¿no? Que eso es lo más importante. Bueno, creo que ya. Y esto pues ya lo vamos a dejar. Leo aquí un poco más. Ve, me dijo el bondadoso anciano, el traje es lo de menos, lo importante es llevar dentro a alguien. Desde entonces me sentía alguien y no me he olvidado jamás el consejo. Pero para llegar a ser alguien, cuánto he luchado dentro de mi piel. Qué rudos y tenaces combates. Yo era una fiera y había que domarla. A fuerza de latigazos la domé, ¿no? Qué bonito. Bueno, dice por aquí más cosas, pero ya lo he leído. Quien tenga interés, pues que escuche el vídeo anterior en que leí esto, ¿vale? Y bueno, hoy voy a leeros voy a seguir con la revista esta, de 1928, y voy a leeros el ejemplo. Es aquí un pequeño relato, es cortito, que es de un tal Luis Ernest, ¿vale? Venga, comienzo la lectura. Pónganse cómodos. A pesar de los años transcurridos, recuerdo la historia moral y edificante que acostumbraba contarme mi padre cuando yo era niño.
No habían nacido todavía, así empezaba siempre su relato, cuando ocurrió lo que voy a contarte. En el café que yo frecuentaba a diario, un caballero de mediana edad, correctamente vestido, llegaba a eso de las 8 de la noche y empezaba a beber bock de cerveza, ajenjo, vermut, ginebra y otras bebidas, hasta que estaba completamente borracho. Entonces pagaba y salía del café tambaleándose. ¿Por qué bebía de aquel modo? ¿Afición al alcohol, neurastemia, una pasión amorosa? Me propuse averiguarlo y creí que lo mejor era preguntar al interesado. Un día me senté a su mesa y entablé conversación con él. Al cabo de un rato me atreví a preguntarle: ¿qué mujer adorada y perdida llora usted? ¿Qué mala acción pesa sobre su conciencia que se ve obligado a embriagarse para ahuyentar los remordimientos y olvidar? ¿Qué pena secreta le impulsa a usted a la vergonzosa embriaguez? ¡Qué vicio! Al oír esta palabra, el hombre saltó de su asiento. ¿Vicio? ¿Vicio yo, Arsenio Dupont, el íntegro y honrado ciudadano por excelencia? Sepa usted, caballero, que si bebo tanto lo hago con un fin moral y de sacrificio paterno. Y a un gesto de extrañeza contestó: tengo un hijo, caballero, y como su abuelo, mi padre, bebía, tengo miedo que mi hijo adquiera el mismo vicio, y con objeto de apartarle para siempre de los placeres mórbidos del alcohol, para enseñarle cómo degrada al hombre esa vergonzosa pasión, me emborracho a diario, dándole de este modo el único ejemplo capaz de herir su imaginación juvenil. Dicho esto, se sentó y siguió sacrificándose. Pasaron cerca de 20 años, y ya viejo, los azares de la vida me llevaron de nuevo a frecuentar aquel café donde había sido testigo de aquel asombroso ejemplo de sacrificio familiar. ¿Cuál no sería mi sorpresa al ver en la misma mesa al mismo caballero entregado a la bebida, como hacía 20 años? Pero cosa prodigiosa, mi hombre no había cambiado, no había envejecido. Tenía delante la prueba de que el alcohol, en vez de destruir, conserva al hombre. Dispuesto a creer en un milagro, me acerqué. ¿Perdón? ¿Es usted el señor Arsenio Dupont? El hombre, con la voz sorda y balbuceante de los alcohólicos, me interrumpió. Arsenio, dijo, era mi padre. Yo soy Julio. Mi padre murió víctima del alcohol. Tengo un hijo y por él me emborracho para que, viendo mi degradación, le asquee la bebida y no acerque un vaso a sus labios. ¿Comprende usted? Sería una vergüenza que siguiera el ejemplo de su abuelo. Bueno, ahí queda, ¿no? Espero que os haya gustado. Venga, saludos, besitos.